Gracias, Señor, por comprender de que necesitamos de ti, Señor. Porque sin ti nada somos, Señor. Sin ti nada seremos, oh Padre. Nosotros somos los pámpanos y tú eres la vid. Sin ti nada podemos hacer. Es por eso que estamos aquí, Señor. Para alabarte, adorarte, pero también, Señor, para alimentar. Prepara nuestros corazones, Señor, porque necesitamos de ti. Gracias. Oramos así en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Cuánto puede decir amén? Ya sea el Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Señor los bendiga. Y qué bueno que está hoy en la casa del Señor. El Señor los bendiga gratamente. Y siempre digo, no es casualidad que usted esté aquí, porque el Señor tiene preparada una palabra para usted. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema, una palabra, que tal vez podemos llamarlo, si había que titularlo, se llama el espejo. Conocemos el espejo, ¿no? El espejo fue, digamos así, inventado, ¿no? Inventado hace muchísimos años. Y podemos encontrar en los restos egipcios de que había planchas de bronce, ¿no? Para convertirlos en espejo. Obviamente, gracias. Obviamente no todos tenían espejos, porque realmente el espejo era un bien, un artículo muy caro en esa época, porque solamente la gente de dinero tenía un espejo. Pero hoy en día tenemos espejos de todas las formas, de todos los tamaños y para todos los usos, ¿no? Tenemos desde el pequeñito, el más pequeñito que usan los dentistas, ¿no? Para ver ahí detrás de los dientes, de las muelas, si hay caries, no hay caries. Pero también tenemos otro más pequeño para poder ver nuestro rostro, ¿cierto? Uno en la cual te das cuenta si estás peinado o despeinada, si te afeitaste bien, o en el caso de las chicas, si te arreglaste bien o no, ¿cierto? Hay algunos que no necesitan espejo, dicen, yo siempre paro bien, ¿no? Entonces, pero siempre necesitamos un espejo. Hay otros medianos, incluso, que usan, yo he visto que usan hasta en las zapaterías, unos espejos medianos que están en el suelo. ¿Para qué sirven? Para vernos, ¿no? El zapato, desde el tobillo o de la pantorrilla hacia abajo. No son específicos. Hay también algunos espejos que son cóncavos, ¿no? Que amplían. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué sirven esos espejos que amplían? Como una lupa, ¿no? Para las chicas a veces para depilarse, ¿no? O de repente si hay alguna imperfección en la piel, poder arreglarlo, ¿no? Hay de diferentes, hay espejos pequeñitos que se usan en los autos, ¿cierto? También para como retrovisor, para ver hacia atrás. Tenemos espejos grandes de cuerpo entero para verse, ¿no? Para verse si estás bien vestido, ¿no? Puedes mirarte de frente, de costado, de espaldas. Hay otros que tienen 2 espejos para ver de diferentes ángulos, ¿cierto? ¿Cuántos tienen así espejos grandes para poderse ver el cuerpo entero? ¿Sí? Claro que sí. Y estos espejos son importantes porque, una vez más, nos hacen ver cómo estamos, ¿cierto? Si de repente me he vestido bien o de repente el botón está uno por encima del otro, en otro ojal, nos podemos ver realmente cómo estamos. Y cuando nosotros queremos saber cómo estamos espiritualmente, ¿dónde podríamos vernos nosotros espiritualmente? ¿Sabe cuál? A través de los mandamientos. A través de los mandamientos.
Pero el Señor Jesucristo nos dijo, el Señor nos dijo que si nosotros guardamos su palabra es porque le amamos. Vamos, acompáñenme por favor a Primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 6, y dice la palabra de Dios así. Y dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Qué tremendo! Juan aquí está hablando acerca de si realmente tú conoces al Señor. Y si yo pregunto, ¿conoces al Señor? ¿Eres cristiano? Tú vas a decir, amén. Pero esta palabra nos está poniendo delante nuestro como un espejo para ver si realmente somos o no somos de Él. Si guardamos los mandamientos o no guardamos los mandamientos. El Señor Jesús nos dijo, nos hizo un resumen de todos los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Y en qué se basó esos 3 mandamientos? En amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Y qué más? No. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y 3 es como a ti mismo. Lo resumió completamente. Todo esto es la base de todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Porque cuando nosotros decimos ahora el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, es porque Jesús lo instauró. Recuerden que en la Santa Cena, Él dijo, esta es mi sangre, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo acuerdo entre Dios y el hombre. ¿Y cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Y ese es el mandamiento, pero vamos a desglosar un poquito más acerca de ese pensamiento que el Señor Jesús tenía y que viene obviamente del Padre en el Antiguo Testamento. Entonces, si me acompañas a Éxodo capítulo 20, adelante por favor. Éxodo capítulo 20, verso 1 en adelante. Del 1 al 17, Éxodo capítulo 20, verso 1, y dice así: entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, verso 2, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto,
el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Hasta ahí no. Si vemos este espejo espiritual, porque es un espejo espiritual, nos vamos a dar cuenta de que de repente necesitamos arreglar, necesitamos corregir nuestras vidas. Porque así como el espejo te das cuenta de que estás despeinado o desarreglado, este espejo, estos mandamientos son un espejo espiritual que nos hacen notar si estamos correctos, caminando correctamente o incorrectamente. Recuerden lo que dijo Juan. Dijo que debemos de caminar como Jesucristo anduvo. Y Juan no está haciendo una crítica destructiva, sino por el contrario, lo está diciendo con mucho, pero mucho amor. Si usted ve en su Biblia, en el verso 1 del capítulo 1, dice, hijitos míos. ¿Con qué ternura nos habla Juan? ¿Con qué ternura se dirige a nosotros Juan? Entonces, y en esa misma línea nos habla Juan de qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de manejar, o cómo debemos de caminar, perdón. Y en el pensamiento del Señor, los mandamientos, como dije, los unió, los resumió en 3. Amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Dile a tu prójimo, al que está a tu derecha y a tu izquierda, Dios te bendiga. Con ese amor, de ese tipo de amor, tenemos que darnos unos a otros. No importa. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo si es que se porta bien contigo. ¿Así lo dice? Si te presta cosas, te presta dinero, dice así. Dice, amarás a tu prójimo. ¿Y tú sabes quién es tu prójimo? Tu próximo. El que está a tu lado. En este momento ustedes tienen un próximo. Pero cuando estén en la calle también tienen un próximo. Cuando estén en casa, en la familia, también tienen un próximo. Así que por lo tanto, tu prójimo es la persona que esté a tu lado en ese momento. Dice el Señor, vamos a ir a Éxodo, vamos a desglosar, capítulo 20, verso 2, dice, en principio nos dice, yo soy el Señor, tu Dios, soy a quien tú debes adorar, soy la persona que te he dado libertad, dice, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, te saqué. Y te hago una pregunta temprana. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde has estado antes que el Señor te ha sacado? De un lugar terrible de repente. Porque solamente caminábamos haciendo el mal. Porque vivíamos muertos en delitos y pecados, dice su palabra. El Señor nos sacó de ese mundo y ahora somos libres. Y como dice nuestro himno, seámoslo siempre. Somos libres y nunca volvamos atrás. Y ese Dios nos dice en el verso 3, no tendrás otros dioses delante de mí. Pregunto, ¿qué tipo de dioses has tenido? ¿Qué tipo de dioses? De repente la mentira, de repente la vanidad,
de repente la soberbia, de repente una adicción. ¿Qué tipo de esclavitud has tenido? ¿Qué clase de Dios tienes? Aún, porque no está hablando ya del pasado, sino está hablando del presente. No tendrás otros dioses delante de mí. Está diciendo cuál es tu Dios, al cual tú le sirves, al cual tú no puedes dejar de servirle. De repente, como dije, la mentira, de repente el chisme, de repente pensamientos de maldad. O sea, tú ponle en esa línea, ponle la palabra que tú debes de poner. Porque no debes de tener esos dioses. No debes de tener esos dioses al cual estás sirviendo. Y si el Señor, porque solamente el Señor te puede dar la libertad a esa esclavitud de esos dioses. 4, dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando dice no te harás ningún ídolo, está hablando de una imagen tallada, ya sea en piedra o ya sea en madera, o dibujos, porque también dibujaban en esa época, tallaban la imagen, por ejemplo, de Acera, una diosa, en los árboles, detrás de unos arbustos, abrían para tenerlo escondido y ahí tallaban esa imagen. Y luego iban y adoraban a esa imagen. Por ejemplo, como eso. No harás imágenes de arriba en los cielos. De arriba en los cielos, ¿qué imagen podría ser? Los ángeles, ¿cierto? Unos ángeles entre comillas, ¿no? Hay muchas personas que les gusta tener ángeles, dibujar ángeles o imagen de ángeles en sus casas y ponerles a cierto culto, ciertas velas, porque dice que me va a salvar, me va a proteger, pero les va igual o peor de repente. Y dice también verso 5, a estos no los adorarás, no te inclinarás a ellos, no te postrarás, no serás, no vas a voltear, la servís humillándote delante de esa piedra, esa madera. Porque si tú te inclinas ante lo que tú crees que es un Dios, estás ofendiendo a Dios. Estás diciendo que Dios es como una piedra, es como una madera, es como un papel, y que es una estatua o un ídolo limitado. Limitado porque no puede caminar, no puede ver, no puede hablar, no puede hacer absolutamente nada. Lo estás limitando a Dios y eso es una ofensa. Por último dice, el 6, ¿no? Dice, 5, perdón. No los adorarás porque yo soy tu Dios. Soy Dios, ¿qué? Celoso. ¿Cuántos celosos hay acá? Ninguno. Qué bueno, son santos acá todos. No, ninguno es celoso, felizmente. Pero imagínate, suponte de que tu novio, tu esposo, a tu esposo tú le dices, mi amor, dame 10 soles que tengo que pagar el Uber, que me está esperando afuera, me faltó. Y tu esposo abre la billetera para sacar los 10 soles y de pronto tú ves así de lejos, porque las chicas tienen un scan en los ojos y ven de que en la billetera hay la foto de otra chica. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Harakiri. Terminan. O los hombres, imagínense ustedes, los hombres que igual, que de pronto le dice, amor, te dice la novia, la esposa, amor, tráeme mi billetera que se ha quedado en el comedor. Lo recoges y cuando vas a ver, la foto de otro chico. ¿Qué hace? Bueno, ¿te da celos? ¿Te da cólera? ¿Quieres desaparecerlo del mapa? ¿Cierto?
Dios es celoso. Él no quiere compartir porque no se merece compartir, porque es todopoderoso y no se merece que se le iguale a cualquier cosa que hay en la tierra, debajo de la tierra o encima en los cielos. No se merece, porque Dios es todopoderoso. Por eso dice, yo soy celoso. Y si tú tienes la foto de otro en tu billetera, dice, yo visito la maldad de los padres hasta la cuarta generación, tercera y cuarta generación, o sea, hasta tus bisnietos, tan solo porque has estado adorando a otro Dios que no es Él. Pero dice más, el 6 dice, y muestro misericordia a millares, a miles, a los que me aman y guardan mis. De eso se trata, de amar a Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Dice también, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sabe lo que está diciendo? Que no debes tú jurar por el nombre del Señor, sabiendo que es mentira. Porque, y hemos visto muchas veces por televisión cuando los políticos juran sobre la Biblia, ¿cierto? Están tomando el nombre de Dios en vano, si es que entran en corrupción, si es que las cosas no lo hacen correctamente. Y ya hay maldición. Dice, ¿qué es lo que dice? No tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sabes? Porque hay muchos que dicen, porque son muy mentirosos y porque no tienen la credibilidad, le dicen, tú agarraste ese lápiz. No, yo no agarré. Y si lo agarró. Y tú dices, por diezito que sí lo agarró, no lo agarró. Estás jurando en vano. Estás tomando el nombre de Dios en vano para que te crean. Pero Dios no va a dejar sin castigo el que jura en vano, porque está mintiendo. Verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿El domingo? ¿Sábado? ¿Quién está más? ¿Sábado? ¿Domingo? El séptimo día. Muy bien, el séptimo día es el día de reposo. El séptimo día. Pero los judíos tomaron el día sábado, el Shabbat, para descansar, porque ellos lo tomaron. Nosotros tomamos el día de reposo el domingo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el domingo resucitó el Señor. Por eso es que nosotros tomamos el día domingo. Ahora, al principio los cristianos tomaban el primer día de la semana, que era el día que se reunían para tener los servicios, los cultos o compartir la palabra, lo que era en esa época. Ahora, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo te pregunto, ¿qué pasará con aquella persona que trabaja de martes a domingo? Su día de reposo será el día lunes. El día lunes es el día de reposo para esta persona. La persona que trabaje de jueves a martes, el día miércoles será su día de reposo. Y ese día es que deberá santificarlo para el Señor. Ahora, dice más. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora,
Pregunto, ¿qué día de la semana el Señor empezó la creación? ¿Qué día de la semana empezó la creación? ¿Lunes? ¿El lunes? Dígame en la Biblia, ¿qué día empieza la creación? Dice, en el primer día Dios creó los cielos y la tierra. Pero no dice, el día lunes Dios creó los cielos y la tierra. O el domingo empezó los cielos y la tierra. No dice. El calendario empezó a través de los romanos. Porque el lunes, ¿a quién lo santificó el día lunes? A la luna. El día martes, ¿a quién lo santificó los romanos? Al planeta Marte. El día miércoles, al planeta Mercurio. El jueves, a Júpiter. El viernes, a Venus. Y el sábado, Saturno. Y el domingo, al Sol. Por eso dice Sunday en inglés. El Sol. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay un día específico de la semana, del calendario, que Dios empezó a crear la tierra, o empezó toda la creación. El primer día, dice, el primer día empezó la creación. Ahora, se tomó desde el día, digamos así, lunes, para poder hacerlo a un calendario romano. Y por eso que el sábado lo toman como santificación. Por eso, lo que el Señor descansó el día sábado, ¿por qué? ¿Porque estaba cansado? ¿Porque se agotó? ¿Cierto que no? Sino el Señor lo hizo por ti y por mí. Porque nosotros tenemos que descansar el cuerpo de toda la labor, de toda la obra, dice el Señor, que hagamos. Porque nosotros podemos hacer toda la obra de lunes, por decir, de lunes a sábado, pero el domingo lo entregamos para el Señor. Primero, para descansar. Y dos, para tener un tiempo especial con nuestro Dios y nuestro Señor. No porque el Señor estaba cansado, sino lo hizo por nosotros. Verso 11, como dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Ojo lo que dice, porque en 6 días, no dice, porque de lunes a viernes, o de domingo a viernes hizo el Señor los cielos y la tierra. No dice así. En 6 días, dice, ¿no? Y todo lo que hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok. Tenemos que santificar un día de nuestro día. El día que nosotros decidamos poner el día que sea nuestro día de descanso, ese día tenemos que dárselo al Señor. Para, como hoy, que nosotros, puestos de acuerdo, lo hacemos los días domingos. Y porque seguimos la tradición o seguimos a los primeros cristianos. Sigamos. Verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora está hablando, una vez más, está empezando a hablar de nosotros, que dice, y la relación entre prójimo y tus padres son también tu prójimo. Pero dice algo especial, honra a tu padre y a tu madre. Y nuevamente no está diciendo si te educaron bien, si te aman, si no te aman, no está diciendo eso. Así que si tu padre o tu madre te educó mal, si tu padre o tu madre fue un momento que te abandonaron, te dejaron, eso no importa. Lo que Dios dice es que los honres. No dice que los ames, los apapaches, no dice que los honres, que los respetes. Pero lo mejor y lo ideal es que
amar a tu prójimo es amar también a tus padres. Digamos, dice, pero viene este versículo, viene con promesa, este mandamiento con promesa. ¿Con qué propósito? Dice, para que se alarguen tus días en la tierra. ¿Cuántos quieren morir a los 100 años? No, 101 nomás. Para que se alarguen. Y en verdad, les digo algo. He visto yo personas muy, pero muy ancianas, ¿no? Y hay una hermanita en la iglesia, en Helio, en Lima, que tiene 93, 94 años. Muy linda ella. Siempre está orando incluso por mi familia, por mí y mi familia. Siempre me manda saludos ella. Y va en silla de ruedas, pero no quiere dejar de ir a la iglesia. Y cuando le preguntamos a ella, ¿por qué? ¿Cuál es su secreto de vivir tantos tiempos? Ella me dijo, porque su promesa se cumple. La promesa de Dios se cumple en ella. Porque ella amó a su padre y a su madre. No, le decía, no me importa lo que ellos hacen. Simplemente se cumple. Y yo sé de muchas otras historias de hombres y mujeres que han vivido muchos años. ¿Y cuál era el secreto? Que respetaban o respetaron a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Verso 13. No matarás. O sea, no asesinarás, ¿cierto? No solamente es eso. El Señor Jesús nos enseñó de que tan solo si tú insultas a una persona lo estás matando. Si tú agredes verbalmente a alguien, estás matando a la otra persona. Decirle a un niño, a una niña, que eres ¿cómo es? No haces bien las cosas. Decirle al niño, a la niña, qué bruto, qué bruta que eres. Estás matando, estás asesinándolo, porque estás inculcándole cosas, estás bajándole lo que llamamos su estima. Estás matando. Y eso es lo que Dios decía, por eso que el Señor Jesús aclaró. Si tan solo ves a una mujer y la tienes en tu corazón, ya adulteraste con ella. O sea, no es que tú tengas que tener la unión con este hombre, con esta mujer para adulterar. Tan solo en el pensamiento, ya adulteraste. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús. Por eso que matar no solamente es asesinar. Matar es cuando tú hablas mal de otra persona, cuando insultas o agredes verbalmente a otra persona, a tu esposo, a tu esposa de repente. No matarás, no cometerás adulterio, ya lo hemos visto. No hurtarás, ¿no? Algunos dicen, y ese he escuchado muchas veces ese pensamiento, no, pero es que le sobra, así que ni cuenta se va a dar. Estás robando. Y la diferencia entre hurtar y robar, ¿cuál es? El que roba lo arranca, pero el que hurta, sin que se dé cuenta. Y muchas veces, muchos hemos actuado así en el pasado, sin que se dé cuenta. Es que tiene tantos billetes ahí que uno no se va a dar cuenta. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Muchas veces cometemos el error de decir, esto fue así porque fulano o fulana se metieron así, hicieron esto o aquello. ¿Y a ti te consta? No, me lo dijo María. No, me lo dijo Susana. No, a Julio le han contado. Y tú tomas como atribución, como si eso fuese. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No codiciar, no desear absolutamente nada. Y sabes, lamentablemente sucede en toda Latinoamérica, de que en vez de, cuando alguien triunfa, en vez de darle, felicitarle,
y alegrarte porque están triunfando, te vuelves egoísta, te vuelves celoso y eres mal, como decimos, mal hablar. Muchas veces alguien empezó a crecer, tiene más dinero. ¿Qué estará haciendo? ¿Quién lo habrá robado? ¿En qué negocios ilícitos se habrá metido? ¿Lo han escuchado? No festejamos su éxito porque de repente el hombre o la mujer ha trabajado duro, como decimos, se ha roto la espalda y sencillamente hablamos porque tenemos que hablar. Un deporte muy horrible que tenemos en Latinoamérica, lamentablemente. Entonces, con todo este espejo espiritual, ¿cómo darnos cuenta si realmente estamos haciendo las cosas bien o no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Si es que guardamos los mandamientos del Señor. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Ahora, primera de Juan, capítulo 2 y 3, ¿qué es lo que dice, hermano Joel? Dice, y en esto sabemos, ¿qué dice? Que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Y quiero detenerme ahí cuando dice, en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos, como dice esa versión, que nosotros le conocemos. ¿Sabe lo que significa la palabra conocer? Intimidad. Intimidad. Y esa palabra lo encontramos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en el Génesis cuando Adán, dice, conoció a Eva y dio a luz Caín, su primer hijo, ¿cierto? O sea que en nuestro contexto sería de que conoció a Eva. Adán le dijo a Eva, mucho gusto de conocerte, Dios te bendiga. Y por eso nació Caín. Así fue. ¿Qué hubo? Intimaron. Y después dice, y luego Adán conoció a Eva, o sea, otra vez la estaba conociendo, y nació Abel. Otra vez le decía mucho gusto. Tuvo intimidad. En el Nuevo Testamento habla acerca de María y José. Y dice de José, que José no la conoció a María hasta que después que dio a luz. ¿Qué está diciendo? Que no tuvieron intimidad hasta después que nació Jesús con María. Una vez más, y de ahí, a partir de ahí empezaron a nacer todos sus hermanos y sus hermanas de Jesús, por María, ¿cierto? Entonces, cuando dice, en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos a Jesús, ¿qué nos está diciendo? En esto sabemos que tenemos intimidad con Jesús. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Qué interesante. ¿Cómo está tu intimidad con Jesús? ¿Cómo puedes tener intimidad con Jesús? Cuando vas a un aposento, un lugar a solas, y empiezas a hablar, empiezas a volcar tu corazón, cuando empiezas a volcar tus sentimientos, tus emociones, cuando empiezas a volcar todo aquello, todo ese dolor, así como cuando tú vas a una persona y le dices, ¿sabes qué es lo que me ha pasado? Mira qué sucede, que mi hijito está haciendo esto y me duele. Empezando a hablar con alguien, estás intimando tus cosas más secretas, tal vez estás hablando con esta persona. Eso es intimar con Dios, decirle a Dios todas aquellas cosas que te ha estado sucediendo, contarle todo, a pesar de que Él ya lo sabe, porque Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Pero el punto es de que tengas intimidad, cercanía con Dios, cercanía con Cristo, y vas a ver que el Señor te va a contestar. El Señor va a estar hablándote a Él. Y esta intimidad, mi querido hermano, hermana, te va a dar libertad en Cristo Jesús. Porque cuando tú hables con Él,
tú te vas a sentir libre. Cuando tú estés cerca a Él, tú vas a estar descargado, descargada de todas aquellas cosas que has pasado en tu día a día. Recuerda cuando Ana estaba siendo molestada por Penina, porque Ana no podía tener un hijo y Penina tenía ya varios. Y Penina la molestaba a Ana porque le decía: tú eres estéril, tú no tienes nada, en tu vientre no hay nada, no hay población. Ana, en un momento determinado, fue corriendo al templo y oró, le dijo a Dios todo aquello que tenía en su corazón, se descargó. ¿Y luego qué pasó? Se paró y se fue caminando y comió, porque no había comido. ¿Cómo se fue Ana? Tranquila, contenta y dejando toda esa carga ahí. Y el Señor dijo: venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es que esa intimidad con el Señor nos da descanso. Esa intimidad con Dios nos purifica, nos da limpieza. Pero eso sí, tienes que creer que Dios hará como lo hizo con Ana y tuvo a su hijo Samuel. Aleluya. Verso 4, por favor. El que dice: yo he llegado a conocerle, o yo he llegado a intimar, como estamos hablando, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mira lo que dice. Si tú dices: yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero no andas como él anduvo, y no tienes la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es pensar como Jesucristo, pensar en amor, pensar con misericordia, pero también ser recto cuando las cosas no están bien, ser recto ante la maldad, ser recto ante la injusticia. Ese es el pensamiento, ese es tener la mente de Cristo. Pero el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. Tenemos un espejo, ¿cierto? Que son los mandamientos. ¿Los estás guardando? ¿Estás cuidando de hacer esos mandamientos? Si no lo haces, nos hacemos mentirosos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! Nos hacemos mentirosos. Y estamos simplemente siendo... no, nos gusta ser cristianos, pero no somos cristianos, ¿no? Somos solamente simpatizantes de Cristo, pero no somos cristianos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y la verdad no está en Él. Sigamos. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué se perfecciona? ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque la santidad va a empezar a trabajar en ti. La santidad va a empezar a crecer en ti. La santidad va a ir cada vez creciendo. Porque el que empezó, dice la palabra de Dios, porque el que empezó la buena obra será fiel y culminarla. Porque Dios, cuando va a empezar a hacer la obra en ti, la va a acabar, tarde o temprano, pero la va a acabar. Pero todo depende que nosotros demos el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ser seguidor. El primer paso es hacer el mandamiento de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Amas a Dios por encima de todo o prefieres dejar algunas cosas antes de Dios? Antes de Dios. Tenía un miembro de una iglesia, había un miembro de una iglesia que siempre llegaba tarde. Ya creo que lo he contado, pero lo voy a volver a contar. Siempre llegaba tarde al servicio. El servicio era a las 11 y ella llegaba con su familia, llegaba 12:30, y una vez llegó justo cuando estábamos ya orando para terminar el servicio. Se apareció. Y le decíamos: hermana, ¿pero por qué llega tan tarde? Su respuesta era:
es que para mí es difícil porque tengo que arreglar a mis hijos, tengo que decirle a mi esposo que me lleve, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Siempre se justificaba. Levántese más temprano. Sí lo hago, pastor, me decía, pero siempre se me presenta algo. Y un día me dice, pastor, este domingo no voy a poder ir al servicio. Ok, ¿pero por qué? No, es que justo es cumpleaños de mi hijito y del colegio le han regalado unos tickets para ir al Holidays on Ice que ha venido a Perú. Ah, qué bien, qué bueno. ¿Qué? Empieza ¿cómo se llama? El show empieza a las 11, 12. No, empieza a la 1. Y le digo, ¿y cuál es el problema? No, es que hay que hacer cola desde las 5 de la mañana. O sea, para el Holiday Journal sí tiene que estar de las 5 de la mañana, pero para el servicio que es a las 11 llega a las 12, 12 y media. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde ponemos a Dios? ¿En dónde está? ¿Sobre todas las cosas o cuando pueda? Cuando pueda le doy mi tiempo. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. He ahí otro espejo. Sigamos. Dice, verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La pregunta del millón, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás andando en tu casa? ¿Cómo estás andando en la calle? ¿Cómo andas en tu trabajo? ¿Cómo andas ahí donde estudias? ¿Cómo estás andando? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué estás enseñando a tu familia? ¿Qué estás enseñando a tus hermanos? ¿Qué estás haciendo? ¿Andas como con la mente de Cristo en ti? Jesús nos amaba y amó a todos de una manera por igual. ¿Sabes por qué? Porque tenía misericordia. Pero a aquellos que andaban con un corazón entenebrecido, los alejaba. Aleluya. Si te das cuenta que no estás andando como Jesucristo anduvo, es tiempo que te arrepientes. Es tiempo que digas, hago un alto y Señor, quiero entregarme a ti. Señor, quiero andar como tú andabas. Y sobre todo, Señor, quiero tener tu mente. Antes de actuar, pensar, ¿tú qué habrías hecho? Antes de ver algo, de repente un libro que sea de oscurantismo o cualquier cosa. Señor, ¿a ti te habrá agradado leer esto? ¿Tú lo harías? ¿Tú verías tal película? ¿Tú verías tal programa? ¿A ti te agradaría? ¿Tú lo harías, Señor? Pregúntate antes de actuar cómo lo haría el Señor Jesús. Seguro va a tener mucha misericordia. Mi querido hermano, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él maldición por nosotros, para que nosotros seamos libres. Pero esta libertad no la tomemos por libertinaje. Dios nos ha dado la libertad, pero ahora úsala bien. Úsalo para amar a Dios, a tu prójimo y a ti. Hermanos, el Señor quiere que nos arrepintamos y caminemos correctamente. Mientras estemos trabajando con nosotros mismos, cuando estemos luchando con nuestra carne, porque el espíritu es en contra de la carne y la carne es en contra del espíritu, o sea, nuestro espíritu es en contra de nuestros deseos personales. Si estamos luchando, estamos en buen camino, pero si nos dejamos llevar, estamos mal. Tenemos que arrepentirnos para hacer lo correcto. Tenemos que arrepentirnos para que el Señor nos mire con.
Si no quieres llevar maldición, mira, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque el Señor quiere que tú seas de los nuestros. El Señor ha pensado no por el tiempo, en este momento, por este momento. El Señor ha puesto su visión en lo que va a suceder en el futuro, en el lago de fuego eterno. El Señor Jesús dijo: el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida eterna es estar con Cristo. El cristiano muere una sola vez. El inconverso, el pecador, muere dos veces. Primero, en esta tierra. Y en segundo lugar, cuando seríamos lanzados en el agua de fuego. Esa es la muerte segunda. Así que, ¿cuántas veces quieres morir? Una o dos veces. Yo quiero irme con el Señor. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Arrepiéntete, corrígete, trabaja con todo aquello que haya que trabajar. En esa línea que tú apuntaste, aquello que no estás andando correctamente, trabaja. Porque si eres indiferente, al Señor no le gusta. Si eres soberbio y dices, no, después lo arreglaré, el Señor te va a mirar desde lejos. Inclinemos nuestros rostros. Señor, a ti nada te podemos ocultar. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestros sentidos, Señor. Tú conoces absolutamente todo. Todo lo que hago y lo que no hago. Tú conoces, Señor, cuando yo hago algo por mi hermano o mi hermana, con qué corazón lo hago, Señor. Mi buen Dios, te pido, Señor, oh bendito Padre Celestial, que ayudes a fortalecer nuestro espíritu cada día, Señor. Fortalécelo de tal manera, Señor, que domine sobre nuestra alma, que domine sobre nuestra carne, Señor. Fortalécelo de tal manera, oh bendito Dios, que los frutos del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo, Señor, sea prosperado día a día, Señor, en nosotros. Que haya amor, que haya gozo, oh bendito Dios, que haya paz, paciencia, Señor, en cada uno de nosotros, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, bendito Dios. Fortalécenos, Señor, para que nada ni nadie, Señor, nos haga tambalear. Gracias, oh Padre eterno. Sabemos que si estamos en ti, Señor, nada, absolutamente nada, nos alejará de ti. Gracias, Padre. Me arrepiento en esta mañana, Señor. Quiero corregir mi vida. Quiero corregir, Señor, mi caminar. Pensar como tú pensabas, Señor, y piensas. Y caminar como tú caminaste en esta tierra. Dando amor, misericordia, pero también siendo bastante recto con aquellos que ofendían a nuestro Dios y Señor. Gracias. En tu santo nombre, oh Señor. Amén.